Shalom, shalom. Aquí está su more Emerson Aguilar. Agradecido aquí con mis alumnos, mis talmidín, que vienen a estudiar al estudio de las escrituras, ¿verdad? Y aquí estamos, ¿verdad? Con un nuevo tema. Y quiero responder a mis discípulos, ¿verdad? Sobre una pregunta. Hoy vamos a estudiar el código de Hammurabi versus la Torá. Ese es el estudio. Pero también quiero aprovechar y responder sobre, me estuvieron preguntando aquí mis talmid, sobre el libro de Levítico, que si era un libro tardío. Claro que sí, el libro de Levítico es un libro tardío y que, por cierto, también tiene que ver con el código de Hammurabi. El libro de Levítico es un libro tardío, es un manual, pero es un manual para sacerdotes. O sea, no es un manual para el pueblo, sino un manual, ¿verdad?, para sacerdotes, ¿ok? Espero que me esté entendiendo. O sea, así como voy a colocar un ejemplo, así como el juez tiene un código penal que establece si alguien comete un asesinato y debe ir 20 años a la cárcel, es así como, ¿verdad?, el juez tiene un manual de operación y funciones. Los sacerdotes también lo tenían. Por eso es que Levítico no era para el pueblo, sino para los sacerdotes. El libro era fundamentalmente para ellos. ¿Ok? Entonces ese era un manual, es un manual de operaciones y funciones para imponer las faltas, ¿verdad? También para imponer castigos a las faltas que se generaban, ¿verdad?, en medio del pueblo. Entonces vemos que en este libro existen redacciones posteriores donde algunas cláusulas se integraban en carácter general. Ok, entonces vemos que ahí vemos que en este manual ahí hay instrucciones para los sacerdotes, cómo deben vestirse, cómo se debían afeitar la barba, qué calzoncillos o pantalones debían usar, cómo era el vestuario de los sacerdotes, ¿verdad? Porque es un manual sencillamente, exclusivamente para los sacerdotes. ¿Ok? Entonces ese manual, el libro es tardío y es exclusivamente para sacerdotes. ¿Ok? Pero vamos a hablar del código de Hammurabi, ¿verdad? Que también, ¿qué relación tiene el código de Hammurabi con la Sagrada Torá? ¿Ok? Bueno, vamos rápidamente. ¿Qué similitud tienen? Tienen mucho y tienen demasiado en común, ya que muchas leyes que hay en la Torá tiene 613 leyes, y muchas leyes se incluyeron en la Torá, pero ya muy tardío, ya de manera tardía. Muchos piensan que Moisés fue quien dictó las 613 leyes. Moisés nunca dictó 613 leyes. Que los sacerdotes, ¿verdad?, añadieron leyes, pero ya muy tardías, y las cuales escribieron las leyes en la Torá a nombre de Moisés. Espero que me estén siguiendo aquí mis alumnos y los que están escuchándonos por el canal. Ahora, ¿qué tiene que ver Hammurabi, el código de Hammurabi, las leyes babilónicas con las leyes hebreas? Tienen que ver mucho, tienen mucho en común, y quiero que usted vea este ejemplo que va a ver aquí a continuación, ¿verdad? Vamos a mirar, por ejemplo, Éxodo, ¿verdad? Mucho del Israel, los hebreos, los antiguos hebreos, tomaron mucho del código de Hammurabi, de la legislación babilónica. Tomaron muchas cosas, muchas escenas. Por ejemplo, vamos a mirar aquí Éxodo capítulo 24, versículo 10, donde dice, ¿verdad? Esta es la escena cuando Moisés sube con los 70 ancianos al monte. Dice Éxodo 24:10, y vieron al Dios de Israel, y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, y un claro, muy claro como el mismo cielo, ¿cierto? Ok, dice Ezequiel 1:26, dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había uno semejante que parecía de hombre sentado sobre él. Ok, entonces usted va a ver aquí ahora en el Éxodo, donde leímos primero, que Moisés y los ancianos dice que vieron al Dios de Israel. Vieron al Dios de Israel,
Y cuando lo vieron, dicen que vieron debajo de sus pies un embaldosado de zafiro. Ahora yo quiero que usted observe cuando Hammurabi, en esta imagen, Hammurabi está delante del dios babilónico Shamash, es el dios del sol. Y Hammurabi, cuando ve al dios Shama que sube también a la montaña, así como Moisés sube a la montaña, Hammurabi también sube a la montaña. Y Hammurabi ve debajo de los pies del dios Shamash un embaldosado de zafiro. Muy parecido a Moisés y los ancianos, ¿verdad? Suben a la montaña y ven debajo del Dios de Israel un embaldosado de zafiro. Hammurabi ve debajo de los pies del Dios Shama un embaldosado de zafiro. Usted puede leer el código de Hammurabi, usted puede leer la legislación babilónica y usted se va a sorprender que en una parte también dice la escritura, dice la Biblia hebrea, que Dios con su dedo escribió en tablas de piedra los mandamientos. Pues el dios Shama dice también en la legislación babilónica, las leyes babilónicas, el dios Shama escribió con su dedo en tablas de piedra, ¿ok? Y todas esas civilizaciones que existieron primero que Israel, todos los dioses de esas civilizaciones, los dioses asirios, los dioses babilónicos, todos esos dioses que fueron primero que los hebreos, todos los dioses de estas civilizaciones escribieron con su dedo las leyes para su pueblo en tablas de piedra. Ok, el Dios de los hebreos, el Dios de Israel no es la excepción. El Dios de Israel también vemos que aparece en la Biblia hebrea, también escribiendo con su dedo en tablas de piedra. Ok, entonces vemos, ¿verdad?, que esta escena de aquí que nos habla, registra las escrituras, no es literal, ¿verdad? Como muchos de forma simplista que hacen lectura simple de los textos, ¿ok? Creen que esto realmente, literalmente ocurrió. Pero vamos a ver que las leyes creadas en la antigua Mesopotamia, ¿ok? Las leyes babilónicas de Babilonia, ¿verdad?, son las leyes creadas en la antigua Mesopotamia. El código de Hammurabi fueron las leyes de Mesopotamia, de la antigua Mesopotamia, ¿ok? Eso es el conjunto de leyes más antiguas encontradas, ¿ok? Entonces se basan en la aplicación de la ley del talión a casos concretos, ¿ok? La famosa ley del talión. ¿Cuál es la ley del talión? Aquí va a ver en esta imagen la ley del talión que dice ojo por ojo, diente por diente. Usted va a ver que ese ojo por ojo y diente por diente, ya esta ley existía y fue primero antes que esta ley apareciera en la Torá. Ya esta ley aparecía antes en las leyes babilónicas, en las leyes del código de Hammurabi. Entonces vemos que los hebreos toman del código, los judíos toman de allí, del código de Hammurabi, y también añaden esta misma ley de ojo por ojo y diente por diente, la añaden a la Torá. Entonces vemos, ¿verdad?, que muchas leyes fueron tomadas del código de Hammurabi. ¿Ok? Entonces podemos seguir mirando y podemos mirar, ¿verdad?, que todo lo que está aquí, por ejemplo, vamos a ver otros ejemplos, ¿ok? En el caso de una pena de muerte, la ley número 6 en el código de Hammurabi, en esta imagen que está viendo aquí, la ley número 6 aquí a continuación, aquí habla de las leyes de pena de muerte, ¿ok? Al ladito vemos ley mosaica, vemos a un lado código de Hammurabi y a otro lado leyes mosaicas, ¿ok? La ley de Moisés, como más se conoce. Entonces vemos que en las leyes mosaicas se castiga, ¿verdad?, al ladrón, resarciendo a la víctima. ¿Ok? Vemos también un castigo de pena de muerte por hurto de propiedades. Lo mismo, un ladrón que hurta, ¿ok? Vemos que también tiene la pena de muerte. El castigo es la pena de muerte. ¿Ok? Vemos también que muerte por ayudar a un esclavo a escapar o por refugiar a un esclavo fugitivo. Vemos en la ley mosaica, ¿verdad?, algo parecido también. Pero vemos lo mismo prácticamente, ¿ok? Entonces vemos que en la ley de Hammurabi, en la ley 230, ¿ok?, vemos que dice que si una casa mal hecha causa la muerte de un hijo del dueño de la casa, la falta se paga con la muerte del hijo del constructor.
Entonces vemos, ¿verdad?, que en la ley mosaica los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres. Cada quien es responsable de sus actos, ¿ok? Ahora vamos a mostrar una evidencia más clara donde podemos mirar que los judíos tomaron leyes muy antiguas a las leyes judías, que eran leyes, y las añadieron a la Torá. Si aún, ¿verdad?, quiere más evidencia, pues le vamos a mostrar más evidencia y vamos a mirar, a comprobar. Recordemos que aquí realizamos estudios no solamente místicos, no solamente gramáticos, sino también arqueológicos, científicos, ¿verdad? Aquí realizamos estudios académicos. Aquí el propósito es estudiar. Aquí estudiamos la Biblia hebrea desde todo punto de vista, ¿verdad? Y el propósito es llenarnos de más conocimiento, de aprender. Y vamos aquí a seguir mostrando, ¿verdad?, evidencia que es lo que la gente, ¿verdad?, siempre pide. Y es lo que nosotros mostramos. Ok, entonces vamos a mirar aquí a continuación. Yo quiero que usted observe esta siguiente imagen. Usted va a ver la misma, ¿verdad? Éxodo capítulo 21, versículo 28 al 32. Y usted va a ver las leyes de Hammurabi, ¿verdad? 250 al 252. ¿De qué se trata esta ley? Por ejemplo, aquí vamos a ver que los judíos también toman en el caso, estos son en el caso si un buey acornea a un hombre. Ok, Éxodo 21, 28 al 32, y en las leyes de Hammurabi, la ley 250 a la 252. Leamos primero, Éxodo 21, 28 al 32 dice: si un buey, acornea a un hombre o a una mujer y éste muere, el buey será apedreado y su carne no se comerá. El dueño del buey no es responsable. Ahora veamos en el código de Hammurabi. Ahí al ladito usted lo puede ver y dice: si un buey acornea a un hombre mientras pasa por la calle y lo mata, ese caso no tiene reclamo. Ok, quiere decir que no tiene reclamo, al dueño no le pueden reclamar, al dueño del buey. Lo mismo dice la ley de Moisés, ¿verdad? Que tampoco este caso no tiene reclamo, no hay responsable en este caso, ¿ok? Pero seguimos leyendo en el versículo 29 de Éxodo 21, 29, dice que si un buey es acorneador habitual por experiencia anterior y su dueño ha sido advertido, y aquí cambia la situación, si su dueño ha sido advertido, ok, pero no lo detuvo y mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y su dueño será ejecutado. O sea, ya aquí el caso es diferente, que el dueño es advertido que el buey es acorneador y él no hace caso, no le da importancia, llega a matar a alguien, tanto el buey como el dueño son ejecutados. Al lado en la ley de Hammurabi, dice que si el buey de un hombre es un acorneador habitual y su distrito se le ha informado ya que es un acorneador habitual, pero él no le lima los cuernos, no controla su buey, y ese buey acornea a un hombre, ok, y lo mata, pagará media mina, 30 ciclos de plata, ok. Entonces acá dice, pagará el precio de la redención por su vida. En Éxodo dice, según se le haya impuesto. Y acá dice que también pagará media harina, o sea, un impuesto. Se le tiene que pagar, responder por los daños causados. Ok, hasta ahí cuanto mis alumnos, ¿verdad? Mostrando evidencia, para que ustedes vean la diferencia entre el código de Hammurabi y la Torá. Ok, la gente cree que Moisés, vuelvo y repito, Moisés dictó las 613 leyes de la Torá. Moisés no dictó las 613 leyes de la Torá. Ok, e inclusive, como me han preguntado mis alumnos, me han preguntado que si Moisés, ¿verdad? Los 5 primeros libros de la Biblia hebrea, que se conocen como Pentateuco o como la ley o la Torá,
que si realmente fue Moisés. Pues claro y obvio que no. Recordemos que la tradición judía le atribuye los 5 primeros libros conocidos como la ley o la Torá, se los atribuye. Esto es solo tradición judía. El primer libro de Génesis se le atribuye a Moisés, pero recordemos que es la tradición judía que le atribuye los libros a Moisés. Moisés no escribió ninguno de los 5 libros de la Biblia, ¿ok? Estos primeros 5 libros de la Biblia son libros tardíos y no se escribieron en un orden cronológico, ¿ok? Siempre he aclarado esto en varios videos, que la Biblia no está en un orden cronológico. La Biblia no está en el orden cronológico. El primer libro que se escribió de la Biblia no fue Génesis. El segundo libro de la Biblia que se escribió no fue Éxodo. La gente cree que en el orden que está la Biblia hebrea, ese es el orden que se fueron escribiendo los libros. Pues resulta y pasa que ese no es el orden, ¿ok? Génesis, Éxodo, Levítico son libros muy tardíos. Por eso les empecé explicando sobre Levítico, que me estaban preguntando, que es un libro muy tardío, ¿ok? Inclusive me estaban preguntando, ya que en una parte del libro de Levítico, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que no habrán prostitutas. No habrá prostituta en medio de tu pueblo. ¿Ok? Pero yo les he explicado que esto es un error de traducción. Esto es un error de traducción. La palabra ahí no es prostituta. Y si fuera prostituta, la palabra hebrea fuera sonaj. Pero la palabra que aparece ahí en el hebreo no es sonaj. Esa es la traducción que hace Reina Valera y muchas versiones que erróneamente traducen prostituta. La palabra correcta es la kedeshá. Y las kedeshá son prostitutas sagradas. O sea, en pocas palabras, una kedeshá es una sacerdotisa. Una sacerdotisa que practicaba, ¿verdad?, la prostitución sagrada en el templo. Y este tipo de sacerdotisa ya no es una prostituta que se para en una esquina con una minifalda a ofrecer, a esperar dinero a cambio, ofreciendo a cambio un trabajo sexual. No es nada de esto, ¿ok? Entonces todo esto es tardío. Todo esto lo practicaban los sacerdotes. Y con el tiempo, ¿verdad?, los sacerdotes fueron y anularon y fueron añadiendo a la Torá que no habrá kedeshá en medio de su pueblo, ¿ok? Entonces, el código de Hammurabi, volvemos al código de Hammurabi, como acaba de ver, tiene mucho, ¿verdad? La Torá tiene mucha influencia de allí, toma muchas leyes de allí. Y quiero que, ¿verdad?, mis alumnos aquí, bueno, quería que les explicara esto y también al público, ¿ok? Y creo que he complacido al público. Así que de pronto, ¿verdad?, si usted pensó que las leyes, la legislación de Israel fue única y exclusiva, pues no. Para que sepa, Israel fueron los últimos, los israelitas fueron los últimos en legislar las leyes. Fueron los últimos. Israel vino a ser ya de último, la última civilización en legislar sus leyes. ¿Ok? Entonces, yo no sé si en esta hora, ¿verdad?, yo creo que ha quedado claro con todo lo que hemos compartido, ¿verdad?, con toda la información que hemos mostrado, ¿ok? Y que espero que haya quedado satisfecho. Así que suscríbase a nuestro canal, siga apoyando su canal Kehilá Yeshua HaMashiach. Y seguiremos estudiando, no deje de escribir los temas, ¿verdad? Hay mucho y cantidades de temas. Así que bendiciones, shalom, 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 brahat, brahat.